Recientes revelaciones han puesto en el centro del debate a Juan Guaidó, quien se presentó como el Salvador de Venezuela. Tras informes que señalan posibles irregularidades en el manejo de fondos proporcionados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Estas acusaciones no solo cuestionan la integridad de Guaidó y sus colaboradores, sino que también resaltan las complejidades de la intervención extranjera en asuntos internos de Venezuela. Investigaciones en curso. El Buró Federal de Investigaciones, FBI, ha iniciado indagaciones sobre Juan Guaidó y Carlos Becchio, su representante en Estados Unidos, por presunta corrupción y malversación de fondos. Según informes, ambos habrían recibido recursos significativos de la USAID destinados a asistencia humanitaria y proyectos de desarrollo en Venezuela. Sin embargo, se sospecha que estos fondos no fueron utilizados para los fines previstos, lo que ha llevado a las autoridades estadounidenses a profundizar en el caso. Además, se ha reportado que la ultraderecha venezolana podría haber desviado aproximadamente $116 millones otorgados por Estados Unidos. Documentos de la Embajada estadounidense en Venezuela, divulgados por medios locales, señalan que Carlos Becchio habría recibido estos fondos a través de la USAID. Estos recursos, que debían ser distribuidos mediante organizaciones no gubernamentales para asistencia dentro de Venezuela, aparentemente fueron desviados. Y las ONG involucradas estaban vinculadas a políticos venezolanos y sus familiares residentes en el extranjero. Acusaciones desde el gobierno venezolano. El presidente Nicolás Maduro ha acusado a Juan Guaidó de recibir más de $700 millones de la USAID entre 2017 y 2019. Según Maduro, estos fondos estaban destinados a ayuda humanitaria y proyectos de desarrollo, pero nunca cumplieron con su propósito inicial. Maduro sostiene que estos recursos fueron malversados y utilizados para otros fines, lo que agrava la crisis económica y social en Venezuela. Estas acusaciones se suman a las denuncias de que la oposición venezolana, a través de la empresa Citgo, generó más de $5.000 millones en utilidades que no fueron entregadas al país en los últimos 5 años. Maduro ha enfatizado que, con el tiempo, toda la verdad saldrá a la luz y se conocerán las dimensiones de estos actos de corrupción. Reacciones internacionales. La comunidad internacional ha seguido de cerca estas revelaciones. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ha sido cuestionada por la falta de transparencia en la distribución de los fondos destinados a Venezuela. Un informe titulado Los procesos mejorados y los requisitos de implementación son necesarios para los desafíos y riesgos del fraude en la respuesta de USAID a Venezuela indica que se entregaron al menos $507 millones a Juan Guaidó y a gobiernos de 6 países. De este monto, se desconoce el destino del 98% de los recursos, y apenas el 2% se utilizó para los fines originales de ayudar a los ciudadanos venezolanos dentro del país. Estas revelaciones han generado críticas hacia la USAID por no supervisar adecuadamente el uso de los fondos y por confiar en intermediarios sin mecanismos de rendición de cuentas efectivos. La falta de transparencia y la posible malversación de recursos han debilitado la credibilidad de las iniciativas de ayuda internacional en Venezuela. Implicaciones políticas y sociales. Las acusaciones contra Guaidó y sus colaboradores tienen profundas implicaciones para la oposición venezolana y para la percepción de la intervención extranjera en el país. La imagen de Guaidó como líder opositor se ha visto seriamente afectada, y estas revelaciones podrían debilitar aún más la cohesión y el apoyo dentro de las filas opositoras. Para el gobierno de Nicolás Maduro, estas denuncias representan una oportunidad para consolidar su narrativa sobre la injerencia extranjera y la corrupción dentro de la oposición. Maduro ha utilizado estas acusaciones para justificar acciones legales contra Guaidó y otros líderes opositores, argumentando que han traicionado los intereses nacionales y se han enriquecido a expensas del pueblo venezolano. En el plano internacional, estas revelaciones podrían influir en la política exterior de países que han apoyado a Guaidó y a la oposición venezolana. La posible malversación de fondos destinados a ayuda humanitaria podría llevar a una reevaluación de las estrategias de apoyo y a una mayor cautela en la asignación de recursos en el futuro. Reflexiones finales. Las recientes revelaciones sobre Juan Guaidó y la posible malversación de fondos de la USAID subrayan la complejidad de la crisis venezolana y la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos internacionales. Es esencial que se realicen investigaciones exhaustivas para esclarecer estos hechos y que se implementen mecanismos que garanticen que la ayuda destinada a aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano llegue a quienes más la necesitan. Además, estas circunstancias resaltan la importancia de respetar la soberanía de las naciones y de abordar las crisis internas a través del diálogo y la cooperación.
evitando la injerencia que pueda agravar las tensiones y perpetuar los conflictos. Solo mediante un enfoque equilibrado y respetuoso se podrá avanzar hacia una solución sostenible y justa para Venezuela. Y Juan Guaidó, quien se presentará como el Salvador de Venezuela, está hoy en el ojo del huracán por las revelaciones de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, USAID, según las cuales le giraron cerca de 700 millones de dólares para ayudar a los venezolanos. Nicolás Maduro, quien funge como presidente de ese país, no desaprovechó la ocasión para ofrecerle una celda en Venezuela. Veamos la nota de Oscar Bustos. Gracias. Yo te cuento el mío ahora. El presidente interino de Venezuela, el mismo que atravesó la frontera y llegó a Colombia para asistir al concierto, pese a tener prohibido salir del país, el mismo que le hizo conteo a los días que le faltaban a la dictadura de Maduro para finalizar. Hoy, las Fuerzas Armadas claramente están del lado del pueblo. Fue denunciado por el propio Nicolás Maduro, quien ejerce las funciones de presidente por haber dilapidado los recursos que la USAID envió a los venezolanos. 260 millones para una supuesta asistencia humanitaria, 247 millones para una supuesta asistencia al desarrollo. Pero además le dieron 200 millones de un fondo que llamaban Fondo del Desarrollo. Maduro no demoró en salir en su programa Maduro Live de repente para denunciar que a través de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID, se le entregaron a Juan Guaidó más de 700 millones de dólares para atacar a su gobierno. Y está en Miami disfrutando miles de millones de dólares que se robaron. Huyó. Aquí tiene su celda preparada, Juan Guaidó. Y espero que me lo entreguen muy pronto. Estamos haciendo las gestiones para que nos entreguen a Juan Guaidó. También se refirió a la empresa petrolera Citgo, de la que dijo que está secuestrada por la ultraderecha. Citgo, desde que la secuestraron, debe tener para entregar por año al país por lo menos 1.000 millones de dólares por año. Y eso está en manos de Leopoldo López, Guaidó, Vecchio, Smolansky, Pizarro, Julio Borges. Por su parte, Juan Guaidó rechazó las declaraciones de Maduro y lo desafió a viajar a Washington mientras él se trasladaría a Venezuela. Hasta ahora el expresidente colombiano Iván Duque ni nadie del Centro Democrático han dicho una palabra. Para muchos venezolanos, con estas denuncias, quien se presentó como el Salvador de Venezuela resultó apropiándose de cerca de 700 millones de dólares que eran para atender a sus compatriotas. Vicky Dávila y su conexión con el clan Netco, ¿puede llegar a la presidencia? El debate sobre la posible candidatura presidencial de Vicky Dávila ha encendido las redes sociales, generando fuertes críticas y rechazo por parte de diversos sectores. La periodista, conocida por su postura abiertamente de derecha y su cercanía con el uribismo, ahora enfrenta cuestionamientos sobre su idoneidad para aspirar al cargo más alto del país. Un reciente post de la cuenta X Post1 en la red social X dejó clara la percepción que muchos tienen sobre ella. Una mujer tan diabólica, bélica y violenta como Vicky Dávila no será nunca presidente de la República. Que se baje de esa nube esa impresentable. Esta afirmación recoge el sentir de quienes ven en Dávila una figura polarizante, que ha basado su carrera en la desinformación y en un periodismo tendencioso que favorece a ciertos sectores políticos. Vicky Dávila y su vínculo con el clan Netco. Uno de los principales cuestionamientos que se hacen a la periodista es su relación familiar con el cuestionado clan Netco, una de las estructuras políticas más influyentes y controvertidas en la costa caribe. Vicky Dávila es esposa de José Amiro Londoño Gnecco, hijo de Jorge Gnecco, un poderoso miembro de la familia que ha sido señalada en múltiples ocasiones por corrupción y nexos con estructuras criminales. El clan Gnecco ha estado envuelto en escándalos de corrupción que van desde desfalcos en contratos públicos hasta relaciones con paramilitares. Con figuras como Luis Alberto, El Mello, Gnecco y Cielo Gnecco, esta familia ha manejado la política en el Cesar durante décadas, acumulando poder económico y político gracias a la maquinaria clientelista. Este vínculo matrimonial pone en entredicho la independencia de Vicky Dávila como periodista y, más aún, su aspiración a ser una figura política nacional. Su cercanía con el uribismo y los grupos de poder tradicionales refuerzan la percepción de que representa la continuidad de los mismos sectores que han gobernado el país bajo esquemas de corrupción y violencia.
¿Tiene posibilidades de ser presidenta? Si bien aún no ha hecho oficial una candidatura, los rumores sobre una posible aspiración de Vicky Dávila han generado reacciones contundentes en la opinión pública. Su estilo confrontacional y su historial como periodista la han convertido en una figura mediática polémica, pero eso no necesariamente se traduce en apoyo popular suficiente para alcanzar la presidencia. Históricamente, en Colombia, las figuras provenientes del periodismo han tenido dificultades para consolidarse en el ámbito político. Sin embargo, su relación con los poderes tradicionales podría jugar a su favor en sectores de la derecha. Aún así, su falta de experiencia en gestión pública, sumada a su historial de ataques a líderes progresistas y su cercanía con clanes políticos cuestionados, dificultarían su camino a la Casa de Nariño. Rechazo y críticas en redes sociales. Las redes sociales han sido el escenario donde miles de usuarios han manifestado su rechazo a una eventual candidatura de Dávila. Muchos consideran que su postura ha sido agresiva y parcializada a lo largo de su carrera, lo que la descalifica para ocupar un cargo de elección popular. Su tono belicoso, especialmente contra el gobierno de Gustavo Petro y los sectores progresistas, refuerza la imagen de una periodista más interesada en la confrontación que en aportar soluciones para el país. El rechazo a Vicky Dávila no solo proviene de sectores alternativos, sino también de personas que ven en ella una figura que divide más que une. Además, su papel en la destrucción de reputaciones a través de su trabajo periodístico en medios como la FM y Semana ha dejado huella en la opinión pública. Conclusión. Si bien Vicky Dávila tiene derecho a postularse a cualquier cargo de elección popular, su imagen está seriamente afectada por su historial periodístico, sus vínculos familiares y su cercanía con sectores políticos tradicionales. La reacción de la opinión pública muestra que una candidatura suya generaría más rechazo que apoyo, dejando claro que su camino hacia la presidencia, si decide emprenderlo, estará lleno de obstáculos y cuestionamientos. El pueblo colombiano está cada vez más informado y no se deja engañar por quienes intentan venderse como independientes mientras tienen profundos lazos con estructuras políticas cuestionadas. La posible aspiración de Dávila, lejos de entusiasmar, refuerza la necesidad de que el país avance hacia una política más transparente y alejada de los viejos clanes de poder. Veamos este análisis profundo que hace el profesor Manuel Jaimes. Mucha atención, queridos suscriptores. ¿Qué hay que hacer con todos esos tipos? Enfrentarlos. Todos esos procesos de paz se acaban el día 7 de agosto del 2026. ¿Por qué se acaban? Porque les hemos entregado el Estado. Arrodillamos el Estado ante los más bandidos del país. Hay que combatirlos. Hay que combatirlos con una fuerza pública que vuelva a tener la moral alta, que vuelva a tener equipos berracos para combatir, que vuelva a tener inteligencia y que tenga los mejores. Y que tengan el respaldo del presidente de la República o de la presidenta de la República. No mandarlos a la batalla y luego volverlos, ni digo la palabra. Hola, buen día a todas y a todos. Vamos a hablar de Victoria Eugenia Dávila, la Vicky Dávila. Y intentando responder, entre otras, si es candidata presidencial o no y el papel que está cumpliendo en este momento. Algunos dicen que no hay que hablar de esta señora, que eso es darle publicidad. La verdad es que no. La verdad es que no hablar de ella es un error. Pasó en Brasil con Bolsonaro, no hablemos de Bolsonaro, ese es un loquito, no le van a poner cuidado, y no se le enfrentó como se le debería enfrentar, y ahí llegó a la presidencia del Brasil. Con Milei más o menos lo mismo. Que es que hablar de Vicky Dávila es darle publicidad. No, no es darle publicidad. Ya es ampliamente conocida en nuestro país, y además tiene a su servicio un medio de comunicación. Tiene un micrófono el que día sí día también le habla cualquier cantidad de sandeces al país. Miente, fabrican noticias falsas, fabrican noticias con tal de afectar, de atacar al actual gobierno, de afectar la institucionalidad y de ir posicionándose ellos de cara a las elecciones presidenciales. Entonces hay que hablarlo, hay que combatirla, hay que desenmascararla. Porque sea que ésta encarne o no una candidatura a la presidencia, está cumpliendo un papel político ahora mismo de allanar el camino para una candidatura a la extrema derecha. Está poniendo unos temas en la agenda pública para permitir, o por lo menos para ir encuadrando una candidatura a la extrema derecha, sea bien que ella la encarne o no. Bien, pero está cumpliendo ese papel. Hoy mismo se presenta como un outsider, decir que mira desde afuera la realidad colombiana
que se presenta como una antipolítica y se refugia en el periodismo, en el supuesto periodismo que hace. Pero así le están mostrando, ¿no? Como si ella no hiciera parte de uno de los poderes del país ni estuviera relacionada con grandes poderes en nuestro país, ¿no? Aquí vale la pena recordar una frase bastante extendida que dice que desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Y esto aplica a unos medios de comunicación más que a otros. En el caso del panfleto de Semana, es así. La libertad de prensa que defiende Semana, la Vicky Dávila, es la libertad de la voluntad del dueño de ese panfleto. ¿Quiénes son? Gilinski, banqueros, que sin ningún tipo de empacho, pues dijeron que iban a comprar un medio de comunicación que les fuera a servir de caja de resonancia para sus propósitos y para su línea política, la extrema derecha. En ese sentido, entonces, hay que combatirla, y combatir a ese sistema mediático tradicional que está claramente en esa línea de ir allanando el camino hacia una selección, un candidato de la derecha o la extrema derecha, ¿no? Hay que combatirlo y hay que combatirlos con espacios como estos. Y hay que decir entonces con claridad, la Vicky Dávila es una activista política, militante, de la causa de la extrema derecha en nuestro país. Eso es la Vicky Dávila. No es periodista. Es una activista política de la tendencia política más peligrosa que existe, que es la extrema derecha. Que en nuestro país, ¿qué significa y qué ha significado la extrema derecha? Paramilitarismo, corrupción, narcotráfico, masacres, violencia, exclusión, desigualdad, pobreza, racismo. Ella está militando en esa causa, ¿no? En donde se buscan proteger los intereses de unos poquitos poderosos, los privilegios de los que gozan unos poquitos en detrimento de la mayoría. Y además están buscando posicionarla como una mesías y una salvadora de la patria. Pero bueno, vamos a ver esta salvadora de la patria, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces esta señora salvadora de la patria, la Vicky, se casó con José Ramiro Géneco Martínez, hijo del señor Lucas Géneco Sarchar. Entonces vamos a ver un poquito, esto es algo más difícil, esa historia de los Géneco. Las fuentes todas coinciden en lo siguiente: una familia inmigrante, familias inmigrantes italianas que llegan en el siglo XIX, que se establecen en La Guajira. ¿Y a qué se dedicaron? Contrabando, crimen organizado, comercio ilegal marítimo, paramilitarismo, narcotráfico y lavado de activos. Que a partir de estas actividades amasaron una gran fortuna, y a partir de esa fortuna ingresan a la política, en el Cesar, en La Guajira y en el Magdalena, buscando reconstruir el gran Magdalena, ¿no? Una familia mafiosa en toda regla, ¿no? La familia. Una familia que empieza a disputarse el control territorial con otros actores, entre esos con alias Jorge 40, en donde las autodefensas entonces, por allá en el 2001, matan al señor Jorge Géneco Sarchar, que entonces jefe de ese clan, de la familia mafiosa Géneco, por una disputa entre rutas de narcotráfico, control territorial, y porque aparentemente el señor Jorge Géneco Sarchar pues se estaba tomando licencias a nombre de los paramilitares. Miren la belleza de familia política de la Vicky Dávila, y es la familia a la que pertenece su marido, ¿no? Se dice que después de esto asume la jefatura de la familia la señora Cielo María Géneco, quien fue acusada y está investigada otra vez por ordenar el secuestro y asesinato de 2 contratistas de la gobernación en el 2002. Y esto lo dice el paramilitar alias Gavino, ¿no? Dice que contacta a la señora Cielo con alias 39 y le pide secuestrar a estos dos contratistas, Jairo Alberto Hernández y Carlos Alberto Mendoza,
porque estos se negaban a pagar una coima, un soborno de 2.500 millones de pesos a la señora Cielo. Entonces la señora Cielo dice, por favor, para me lo secuestran, para que paguen. Cuando estos se niegan, pues ella pide que los asesinen y los asesinaron. Entonces la señora está siendo investigada por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y secuestro extorsivo. Si uno mira la lista de integrantes de la familia, puede entender que en efecto es una familia mafiosa. Funciona así, ¿no? Entonces Armando de Jesús Géneco, conocido como Mandarino, investigado también y judicializado por concierto para delinquir, por ser el autor de Efraín Ovalle, a quien el autor intelectual, en donde este señor, del tal Mandarino, acude a la banda de Marquitos Figueroa para ejecutar esto. También está por ahí el señor Luis Alberto Monsalvo Géneco, 2 veces gobernador, condenado por corrupción, se robó la plática del PAE, es decir, del dinero para los estudiantes, para los niños, pero también investigado por volteo de tierras y narcotráfico. Bueno, ¿quién era el señor Lucas Géneco Cerchar? El suegro de la Vicky, gobernador por 2 periodos, condenado por compra de votos, por corrupción e investigado por paramilitarismo, narcotráfico. Pero el buen hombre de esa prestante familia falleció, sin que se llevara a cabo se hubiese cerrado el tema de paramilitarismo y narcotráfico. Esta es la familia del esposo de la Vicky. La Vicky no dice nada, ¿no? A veces dice es que su marido no tiene nada que ver con ellos. No, pero es que su papá era Luis Géneco Cerchar, condenado por corrupción, investigado por paramilitarismo, narcotráfico, condenado por compra de votos. Pero el hijo es un santo, que nunca se lucró de nada de la familia. Hermanos, tíos, todos, pero él no. Él no. Pues resulta que en alguna investigación está la sociedad Géneco Zuleta y compañía, y entre los accionistas se encuentra el marido de la Vicky Dávila. Y esa empresa es una de las que más le genera ingresos, tiene que ver con ganadería, engorde, venta de ganado. Dime con quién anda, te diré quién eres. Estos personajes que ahora van de defensores de la patria, defensores de la democracia, hay que enfrentarlos, hay que combatirlos con seriedad, ¿no? Es la extrema derecha, hay que traducirlo en paramilitarismo y narcotráfico, en masacres, en violencia, en desigualdad, en pobreza, en miseria. Eso es lo que representa la extrema derecha y lo que ha representado e impuesto la extrema derecha aquí. Hay que enfrentarlos. Y por eso ahora poner el grito en el cielo cuando se habla de poder constituyente. Pero esa es la mejor manera. Un pueblo activo, una ciudadanía activa, una ciudadanía responsable de su futuro, que le cierre la puerta a esos personajes a la ilegalidad y a esos personajes antidemocráticos y se empodere y profundice la democracia y nos ayude en este propósito de hacer de Colombia una verdadera república democrática. Un fuerte abrazo a todas, a todos. Hola a todos los seguidores de YouTube. Si te apasiona la política colombiana y los eventos actuales, te invito a suscribirte a nuestro canal RTVC Noticias y Opinión. Aquí encontrarás análisis profundos y noticias de última hora sobre lo que realmente importa en nuestro país. Además, tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te gusta nuestro contenido y deseas ayudarnos a seguir creciendo, puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.